El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar de salud. Todos somos necesarios y todos somos entonces necesitados, todos tenemos algo que dar y sobre todo dar vida, vida en todo momento y lugar a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro respeto hacia los demás, nuestra suma de posibilidades a las posibilidades de otros para lograr un bien común. Vamos a hablar de salud, específicamente del tema de la donación de sangre, y esto con el doctor Carlos Martínez Murillo, director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los hospitales más reconocidos en la República Mexicana, de verdad que uno de los que más satisfacen las demandas de los pacientes. Cuando a un paciente que es parte del Seguro Social lo mandan al siglo XXI, se siente seguro porque sabe que va a salir adelante. Así que felicidades, doctor, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda al auditorio. Gracias. Cada vez son más organizaciones altruistas abocadas a promover una cultura de donación de sangre, de donación de órganos, de donación de médula ósea, en fin. Y vemos que la respuesta no es la que todos ustedes esperan. Creo que el liderazgo lo lleva, por cierto, el hospital, el Centro Médico Siglo XXI. Pues sí, yo creo que estamos tocando un tema álgido y medular en este sentido. La necesidad de sangre, como ustedes saben, la sangre pues es un recurso que dependemos, por supuesto, siempre de la participación de las personas. Es un recurso no renovable que depende, por supuesto, de la actitud de las personas. Entonces, aquí dependemos mucho de la capacidad del altruismo de las personas. Es algo que, si bien es cierto, hay organizaciones que están fomentando el altruismo, particularmente en la donación de sangre, creo que esto no ha sido suficiente para lograr impactar a toda la población en general, para que acuda a los bancos de sangre a efectuar donación de sangre. Asociado a múltiples factores que a lo mejor no hemos sido lo suficientemente claros en difundir la información de qué requisitos requiere. Hay mitos y falacias en relación a la donación. ¿Cuáles son estos mitos? Pues hay un mito, yo creo que muy famoso, conocido, de que el donar sangre hace subir de peso. ¿Subir de peso? Sí, claro. ¿Y eso por qué? Bueno, no hay ningún fundamento, pero bueno, hay algo que son de esas cosas que hay que desmitificar, que el donar sangre hace subir a las personas. Pero qué tan superficial es la gente que piensa que no le conviene donar sangre porque va a subir de peso, en lugar de ponerse en los zapatos del enfermo y decir mi sangre va a servir a la vida de otro. Yo creo que hay un pequeño porcentaje, y yo creo que nuestra labor es difundir de esos mitos, desmitificar todo lo que hay en relación a la donación. Por ejemplo, uno de esos es absolutamente falso que el donar sangre haga que las personas suban de peso. Otro mito es acuda a donar y el material que se emplea no es nuevo, es algo que también vale la pena desmitificar. Por norma y por ley estamos obligados todas las instituciones, y no solamente hablo por mi institución del Seguro Social, sino por todas las instituciones, estamos obligados a utilizar material nuevo. Que si dono sangre me tardo mucho tiempo en recuperar pues mis células sanguíneas, ¿no? Tampoco es una mentira. Prácticamente nuestra capacidad del organismo es 24 horas, estoy recuperando completamente tanto la cantidad de líquidos como, por supuesto, todos los elementos sanguíneos que se pueden perder durante la donación. Entonces, sí es desmitificar muchas de las cosas que hay en relación a esto. ¿Y hay tantos bancos de sangre como hospitales en México? ¿Cualquier hospital puede captar la sangre de un donante? Claro, por supuesto. La idea de fomentar el altruismo es, nosotros estamos fomentando la donación altruista en el IMSS, pero al final cualquiera que sea donante puede acudir a los hospitales de manera altruista. Yo quiero señalar, y me voy a detener mucho en la necesidad del altruismo, porque México viene a ser un buen ejemplo de lo que no debe de ser, a lo que me refiero. La Organización Mundial de la Salud, desde hace 10 años, ha generado un programa mundial para que los países traten que el 100% de sus donadores sean donadores altruistas.
porcentaje, qué porcentaje aproximadamente hay en México de donadores altruistas? Es aproximadamente el 3%. De sangre específicamente. Sí, son donadores altruistas. El 97% son donantes que le llamamos familiares, es decir, yo tengo un enfermo y tengo que acudir a cumplir con un requisito que me pide el hospital porque tengo un familiar enfermo. Pero eso está bien, ¿no? Está bien, y se cubre la necesidad, en este momento cubre una necesidad, pero tiene los riesgos, porque aquel donante que va de alguna manera con la obligación de donar porque tiene un familiar enfermo, a veces en el interrogatorio, cuando se trata de hacer un interrogatorio para identificar ciertos factores de riesgo asociados a la transfusión de sangre, mienten con tal de cumplir un requisito. Entonces, pretendemos, y la OMS eso lo ha identificado no recientemente, sino desde hace algunos años, y lo que pretende es que todos los donantes de sangre sean altruistas, es decir, que no vayan obligados por tener un familiar enfermo. Es decir... ¿Mienten en qué pregunta? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales de riesgo, no? Exactamente, esa es, digamos, una de las preguntas, pero no solamente es la única. Claro, es una pregunta sumamente importante. ¿Cuántas parejas ha tenido en el último año? Si ha tenido relaciones sexuales de riesgo con prostitutas, en fin, hay una serie de grupos en relación a eso. También otra cosa que hay que desmitificar, si la persona con tatuajes puede donar, sí, claro, siempre y cuando haya pasado un año después del último tatuaje. Hablamos de tatuajes, hablamos de acupuntura, hablamos de piercing, y lo digo, y esto es muy claro, porque ahora es una moda pues, entre un sector de la población, yo llamaría el sector de la población joven, pues ahora es una moda, ¿no? Todo el mundo quiere usar tatuaje, quiere hacer piercing. Entonces, también desmitificar, ¿tengo tatuajes, puedo donar? Claro, si mi tatuaje me lo hice, tiene más de un año de que yo me lo realicé o me hice un piercing de más de un año, puedo acudir a donar. Entonces, también... Acudir a donar, pero se toma primero una muestra de sangre. Siempre en el proceso, ya directamente en el proceso, aquel que acude a la donación, evidentemente, como bancos de sangre tenemos la obligación de dos cosas. Uno, proteger la integridad del donante, que no le suceda absolutamente nada, y también tratar de obtener que esa unidad sanguínea que obtenemos del donante tenga la mejor calidad. Entonces, pretendemos estos dos factores. Entonces, siempre tienen que hacerse una serie de pasos. Primero, se le hace un interrogatorio al candidato a donación. Pues es un cuestionario médico donde es bastante robusto. Hay una serie de preguntas dirigidas a establecer riesgo, ingesta de medicamento, enfermedades recientes, infecciones recientes. Entonces, ¿para qué? Para tratar de que sea lo más limpia, lo más segura esa sangre que estamos obteniendo. Y toda esa sangre tiene que ser analizada. Entonces se obtiene la bolsa y además se corren muestras para la prueba de VIH, para la prueba de VIH o SIDA, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, otra enfermedad que se llama Chagas. Entonces estamos obligados a hacerlas obligadamente a todas nuestras unidades de sangre. Todo eso antes de tomar la sangre, antes de llenar la bolsa. Se le hace simultáneamente porque nuestro proceso para estas pruebas pueden llevarse a veces hasta 12 horas. Entonces toman la sangre y luego ustedes la analizan. Exactamente, o sea, lo que pasa es cuando el médico sabe por el cuestionario que se le hace, cumple con los requisitos, el candidato a donación pasa a donación, se le obtiene la sangre, que habitualmente son 450,000 litros de sangre, y una vez que esto sucede, se le toman muestras de sangre y se procede en ese momento a correrle los estudios mediante equipos automatizados que tenemos de última generación, con la idea de garantizar que el producto que se tiene realmente esté libre de todo este tipo de gérmenes potencialmente que pueden contaminar. Muy bien, y los donantes se enteran posteriormente de parte de ustedes en caso de que tengan alguna enfermedad o nunca se enteran. No, claro que sí. Les de hecho, nosotros tenemos la obligación de entregarles un resultado donde se les informa que no tiene nada, es decir, que sus resultados están bien, por un lado, o
Por otro lado, si en los análisis identificamos que una de las muestras, uno de sus resultados de todas estas pruebas que hacemos a cada donante sale positiva, estamos en la obligación de inmediatamente tratar de localizarlos por cualquier vía, sea telefónica, sea por correo electrónico o directamente tratar de ir a localizarlos para informarles que hay que tomarles una nueva muestra porque resulta que una de sus pruebas salieron positivas. El que salga positivo una de las pruebas no necesariamente quiere decir que tenga la infección. Viene una serie de procesos para realmente saber que la prueba que salió efectivamente es positiva. Bueno, ¿y qué porcentaje del total de bolsas de sangre que ustedes recogen de los donantes, familiares, amigos o voluntarios, qué porcentaje funciona? ¿Qué porcentaje de sangre sana ustedes logran captar? Por ejemplo, de cada 100 bolsas, ¿cuántas? Claro, nosotros de 100 donantes, en primer lugar, la primera pregunta es de 100 donantes, aproximadamente entre el 30 y 40% son rechazados, es decir, no cumplen los requisitos para la donación. Es decir, de 100, digamos que 60 se obtuvo la sangre efectiva. El porcentaje que tenemos de reactividad, algunos, porque no llamamos positividad, son reactivos a la prueba que se les identifica, son porcentajes muy bajos. De hecho, al año tenemos porcentajes de menos del 1% de cada una de estas infecciones. Entonces, realmente es muy bajo cuando se logra hacer un buen cuestionario al donante, donde se filtra, el médico logra filtrar, y el donante es honesto. Se logra filtrar mucho de estos aspectos. Muy bien. Hacer cultura de donación de sangre debe ser también dirigida a los familiares de los enfermos, que somos todos. Familiares de enfermos somos todos. Claro. De manera que donantes potenciales somos todos. Entonces, el tema de la honestidad, de responder con verdad todas las preguntas, debe ser parte de la campaña, porque estás queriendo captar voluntarios para cualquier tipo de enfermo, aunque no sean sus parientes, y sin embargo ellos a su vez serán parientes de algunos enfermos para quienes donen sangre. De manera que la campaña debe ir dirigida a todos sin distinguir entre voluntarios o familiares, porque la honestidad va para todos, ¿no? Vamos y volvemos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Bueno, es gravísimo lo que me has dicho en el corte, gravísimo. Que mienten y mienten y mienten por más que les digas que es confidencial la prueba de su sangre para que puedan ser donadores para sus familiares. Cuando se trata de familiares que van para donar sangre, ¿qué porcentaje miente? ¿Dijiste 100%? ¿Todos mienten? No podría decir eso. Mira, es muy subjetivo durísimo eso, lo que has pero sí es un porcentaje alto. Pero también hay que reconocer que nosotros también somos responsables de que el donante mienta, porque en el momento que y hablamos de cualquier institución pública o privada, obligue al familiar a que me traiga donadores, pues vienen obligados. Dicen, bueno, si usted no me trae donadores, no lo puedo atender porque no tengo sangre suficiente para atenderlo. Entonces se ven obligados a traer donantes y estos candidatos a donación dicen, bueno, pues yo voy a cumplir el requisito y si a mí me piden donadores, yo cumplo. Entonces si a mí me hacen preguntas, yo miento porque, bueno, pues al final yo cumplo con el requisito de donar. Y no me importa si al final mi sangre no puede servir porque pues puede haber un factor de riesgo, ¿no? Desde el más sencillo hasta el más complejo puede haber. Entonces sí nos encontramos constantemente en una lucha constante de sensibilizar a la gente. La mejor forma, y recaemos lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, es el altruismo. Es decir, no obliguemos a las personas a donar, sino que vengan de manera altruista. De eso se trata y tú lo has enfatizado al principio muy bien. Es una actitud altruista porque lo que yo done, como yo no sé si en un determinado tiempo un familiar está hospitalizado y lo que yo doné igual puede ser transfundido a uno de mis familiares. A pesar de que uno trata de sensibilizarle de esa manera al candidato a la donación, es difícil. Por eso la OMS y México tenemos que hacer acciones para fomentar el altruismo, para que estas organizaciones, estas ONG que están preocupadas, como Únete, Yo Soy Altruista y tú, están fomentando la donación altruista, realmente vean que se puede donar. ¿Qué hay que hacer? Nosotros estamos haciendo una campaña de promoción permanente porque la donación es bajísima. La OMS ha marcado el 14 de junio como el Día Mundial de la Donación, donde quiere que todos los países hagan algo, lo que sea para fomentar el altruismo. Nosotros vamos a hacer un magno evento toda la semana, vamos a invitar a actores, actrices, intelectuales, deportistas. El 14 de junio estamos intentando, y ojalá se cumpla, invitando al presidente de la República, a la Secretaría de Salud, al director general del IMSS, que vayan, estén en el evento y donen, porque si la gente ve que sus héroes que ven en telenovelas, el luchador que ve en el ring, el boxeador igualmente que lo ven, son sus héroes, los ve donando y dice, pues yo también puedo ser un héroe, entonces yo puedo donar. O sea, ser un altruista no significa irse a África, que también se puede hacer, o puedo irme a Chiapas o lo que sea, se puede, se vale, pero también puedo ser un héroe o hacer grandes cosas donando. A lo mejor voy y me dicen, ¿sabes qué? No puedes donar porque pues tu sangre, tienes alguna enfermedad X o no pasaste. Bueno, que yo no, pero resulta que tengo unos primos, unos amigos, yo les voy a invitar a que vengan a donar. Entonces se trata de que entre todos fomentemos el altruismo. ¿En qué estado de la República Mexicana hay más donadores de sangre? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pese a las distancias, el conflicto donde hay tráfico. Más donantes en el país es la Ciudad de México. Donde hay más donantes altruistas es en el norte. Digo, no tengo esos datos. Por ejemplo, nuestro banco de sangre, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, anda alrededor del 0.4%. En el país anda entre 2.7 y 3%. Lo que tengo datos indirectos es que en el norte, por ejemplo, Chihuahua, creo que anda cerca del 30%. Entonces, sí es muy heterogéneo. Y es cuestión de cultura. Es cuestión de cultura. ¿Y qué han hecho en el norte para hacer esa cultura? Es una buena pregunta que yo también me hago. Entonces, más bien que no hemos hecho los que estamos tan bajos para fomentar ese altruismo. Pues tráete para el 14 de junio un ponente de Chihuahua que nos cuente la historia de su estado, cómo es yo que ha creo hecho que cultura. sí, por supuesto, como un ejemplo de lo que se debe de hacer, y es un ejemplo para todo el país, pero aquí yo creo que es involucrar a las autoridades, a la sociedad civil, yo creo que es muy importante hacer hincapié que sí vamos a tener una semana de donación, pero la idea es hacerlo de manera permanente. De manera permanente estarlo haciendo, recibiendo, tratando muy bien a los donantes, a efecto que constantemente estén con nosotros y que se sientan bien, y al final que se vean que por cada donación se obtienen 3 componentes de sangre que yo puedo ayudar a salvar 3 vidas o hacer que 3 enfermos reintegren la salud.
¿Cuál es el lema o el eslogan de tu campaña? Bueno, nosotros estamos tomando el eslogan que está marcando la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está marcando donar sangre es un regalo que salva vidas. Ese es un lema de la Organización Mundial de la Salud. Y antes de eso, para que mi sangre sea un regalo para salvar vidas, necesito hacer conciencia de la necesidad de mantenerme sana. Entonces, cuida tu cuerpo, cuida tu salud, porque tú puedes salvar 3 vidas. Claro, eso es muy importante. Los requisitos que nosotros pedimos, o que se pide a nivel nacional, porque es una norma, es que tengan de 18 a 65 años, sean sanos, pesen más de 50 kilos, mantener un ayuno para evitar que cuando vayan a la donación, pues la sangre salga con exceso de grasa, no estar tomando medicamentos en términos generales. Hay medicamentos que se permiten, eso lo valora el médico. Si tiene presión arterial alta, estar controlado. Entonces hay enfermedades que se permiten siempre y cuando estén bajo control. Y algo muy importante es que ser muy honestos en el interrogatorio. Es decir, si yo tengo prácticas de riesgo sexuales o incluso un tatuaje reciente, pues más vale decirlo. Tengo un tatuaje reciente y bueno, pues ok, hay que dejar pasar 12 meses después del último tatuaje, acupuntura o piercing, para poder donar. Entonces yo creo que lo más importante que se le pediría es ser altruistas, tener muchas ganas, saber que al final yo estoy ayudando a un mexicano, pero lo más importante es ser honestos, ser honestos. Ser honestos con la propia vida, ¿no? Porque la promiscuidad no habla de honestidad, imposible. Ahora, dentro del gran sistema de salud en México y su complejidad enormísima, los tratados internacionales firmados con pues estos organismos que van marcando la pauta y la línea de conducta, pues están la ONU por un lado, la OMS por el otro lado, la OMS gritando que todo el mundo cuide su salud para que haya donantes, y la ONU diciendo que los bebés, los niños de primaria y pueden darse placer sexual entre sí, independientemente del sexo, promueve el uso del preservativo, ¿no?, para que se diviertan todos los días, acostándose entre 2, 3 o 4 al mismo tiempo, o cambiando de pareja todos los días. O sea, promueve cada cosa, que yo me imagino que dentro del sistema de salud debe haber una enorme diferencia, claro, entre la postura de ustedes, Banco de Sangre, y todas las organizaciones altruistas que quieren buenos donadores de sangre constantes y sonantes, y por otro lado esas campañas que van incitando a la promiscuidad, ¿no? Entonces debe ser durísimo para ti, porque vas en contra de todo un sistema, no solo en México, sino en el mundo entero, que está invitando a la enfermedad y la muerte todo el tiempo. Sus llamados y sus campañas son en favor de la enfermedad y la muerte. Qué duro captar donantes en eso, sobre todo también en contra de la familia. Y si no hay familia, no hay donadores. No hay donadores, porque ahora es una mamá con un hijo, madre soltera con un hijo, avanza el tiempo, crecen, y la madre soltera sigue con el hijo, pero el hijo ya se fue a vivir a otra ciudad y la mujer se queda sola, no tiene un donador de sangre cuando se enferma, no tiene quien la quiera, quien la apoye, no hay la familia extensa. O sea, estás yendo en contra de todo ese mensaje a nivel mundial que va en contra de la vida, en contra del ser humano, en contra del matrimonio, en contra de la familia. ¿Qué haces tú frente a eso? Tú tocas temas muy álgidos e importantes que día a día nosotros lo vivimos. Sí, lo han de sufrir horrible ustedes. Efectivamente, se fomenta el uso del preservativo porque evidentemente esto protege, pero para nosotros, ok, te pueden decir, tuve relaciones sexuales con una prostituta, usé preservativo, que se perfecto, pero no te dicen qué que bueno, se rompió, qué bueno, ¿no? Bueno, por eso. Qué bueno por ti, pero para mí no eres apto para la donación. Digo, qué bueno que lo usaste, te sirve para ti para proteger, pero resulta que dentro de mis requisitos yo no te permito la donación. Otro tema. Y esto nadie lo sabe. ¿Y esto no lo discutes a nivel nacional con las autoridades de salud? Decirles, oigan, me están estorbando en el propósito de captar donadores de sangre, cada vez tengo menos por sus campañas en favor de la promiscuidad con el uso de preservativo. Yo creo que es un buen momento esto que se viene ahora al altruismo, de tomar estos temas. Creo que se está cambiando ahora con la nueva Secretaria de Salud, el director general. Yo creo que son temas que hay que tratarlos, que hay que tocarlos. Yo creo que no les hemos llegado. Entonces yo creo que es un buen momento para volverlos a tocar. Y hablamos otro tema muy importante, que incluso va a ser un tema de debate.
aceptar la población homosexual. Bueno, ya nos están pidiendo, incluso por norma, no está prohibido la donación de una persona que es homosexual. El requisito para poder donar, y de hecho nos exige que no hagamos discriminación de ninguna índole, sea religiosa, sea política, sea de preferencia sexual, entonces no podemos ser. Entonces, el requisito que me pide, incluso alguien, hombre que tiene relaciones sexuales con hombre, puede pasar a donar siempre y cuando tenga una sola pareja sexual. Es decir, que en el último año no tenga más de una pareja sexual. Entonces, es un lema que ahora se nos está solicitando. Lo interesante va a ser cuando se estudien esas bolsas de sangre, si pasan la prueba o no ya en el laboratorio. Es algo que nosotros estamos tratando de correr de manera paralela. ¿No? Exactamente. Eso que tú tocas es algo muy importante. Qué bueno que se trate de que seamos abiertos, pero no nos olvidemos que en medicina hay cosas biológicas muy importantes, que a mí me pueden dar una instrucción a nivel nacional, pero no nos olvidemos que tenemos que hacer primero estudios para validar toda esa información y saber que, bueno, correr un estudio en paralelo y efectivamente después identificar que no hay ningún factor detrás de este tipo de personas que puedan donar sin hacer ningún tipo de índole de discriminación. No tiene por qué haber discriminación, pero sí una evaluación de la calidad de la sangre en todos. Y ahora, todos, la cultura de donación de sangre y honestidad en la respuesta que se da a los cuestionarios, pues debe ser para todos. Debe ser para todos, y yo creo que es una labor. Sin distinguir entre donantes voluntarios y donantes familiares. Absolutamente, tiene que ser dirigido a todos y siempre por delante ir hablando de honestidad. Siempre la idea es, ¿por qué me piden tantos requisitos? Bueno, lamentablemente son requisitos a veces nacionales, internacionales, donde ya está establecido que si no completa el requisito, tu sangre puede ser mal para un receptor. Porque incluso la incidencia de casos de personas con VIH va en aumento, la incidencia de casos de personas con hepatitis va en aumento. Pero no por transfusión, algo sí no, es no muy por transfusión, sino por estilo de vida. Por estilo de vida, exactamente, pero nosotros tenemos que ser muy cautelosos en ese aspecto, en el análisis del estilo de vida. Claro, pero no solo analizar las consecuencias del estilo de vida, sino que con todo lo que ustedes ya saben de las consecuencias del estilo de vida, deben incidir ahora en una cultura de vida más sana, de relaciones interpersonales fieles, sanas, respetuosas de sí mismo y de los demás, tendientes a la alegría, a la solidez familiar, en fin, ¿no? Ojalá que lo puedan hacer. Creo que tú tocas temas muy valiosos. El altruismo debería quedar inserto dentro de ese grupo de valores, ¿no? Así como pretender el bien, la familia, la salud, el gozo, pero bueno, dentro de ciertos principios fundamentales, preservando la vida. El altruismo debería quedar de eso, porque tú bien pusiste el ejemplo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen familiares? Bueno, pues entonces para eso debemos de recurrir a los altruistas, aquel que de manera noble, sin pretender absolutamente nada a cambio, dice, ok, no tienen, yo voy y dono, porque no me quita nada, simplemente lo hago por una cuestión de satisfacción personal. Porque aquel que dona altruistamente no le damos nada, simplemente es las gracias y lo invitamos a seguir donando. Yo creo que es más que nada la satisfacción de índole personal. Excelente. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a estar al pendiente el 14 de junio. Vamos a mandar reportero, cámaras, video, todo para poder hacer una buena difusión y ayudarte en la promoción de esta cultura de donación de sangre. Pues muchas gracias y la invitación es abierta a que acudan a donar de manera altruista. Gracias, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.